será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fe y Esperanza te invita a estudiar la lección de la escuela sabática de esta semana. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Esperamos que en esta ocasión esta lección también sea de gran bendición para usted y para su familia y para con todas aquellas personas que la comparten también. Y recuerde compartirla con todo el mundo allá a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de YouTube, por donde quiera que sea. Es la lección número 8 que vamos a estudiar en esta ocasión y lleva por nombre El Concilio de Jerusalén. Muy interesante el título, ¿no? Porque de cierta forma nosotros estamos hoy por hoy teniendo las conferencias generales, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y si usted recuerda, en el 2015 tuvimos la última, que fue en San Antonio, Texas. Ahora tenemos, o estamos esperando que venga para el 2020 la siguiente sesión o la siguiente conferencia general, que se llevará a cabo precisamente en Indianápolis, en Indiana. Eso es lo que sucedió aquí en esta lección, precisamente lo que le llamamos el Concilio de Jerusalén, ¿no? Así es que es muy interesante los puntos que se iban a llevar. Obviamente era un grupo pequeño lo que existía en su momento, pero hemos ido creciendo y para una gloria de Dios, hoy por hoy pues somos millones y millones que estamos siendo miembros de la iglesia adventista, ¿verdad? Lo que es el pueblo de Dios, como nos consideramos hoy por hoy, ¿verdad? Como iglesia en este caso. Quiero hablar un poquito antes de entrar a la lección y hablar sobre o leer el versículo de memoria, sobre un comentario que hice la semana pasada, que alguien me mandó por ahí un texto o un comentario también en YouTube. Lo hizo público, así que usted lo puede mirar, ¿no? En la lección de la semana pasada. Yo mencioné, de hecho en la oración, al hacer la oración mencioné que la iglesia adventista no tiene toda la verdad. Obviamente estoy seguro y creo que todos conocemos, ¿no?, que la verdad que tenemos, sabemos que es verdad 100%. Sin embargo, a lo que yo me refería es que como iglesia estamos todavía creciendo. Y somos una iglesia militante, vamos creciendo diariamente, ¿no? Y recuerde que incluso la sierva del Señor menciona que llegará un momento dado donde tendremos nueva luz. Y esa nueva luz, por supuesto, es nueva información. En el tiempo del fin vienen cosas muy difíciles en contra del pueblo de Dios que sin duda alguna tendremos que buscar la forma de aprender más, o Dios nos enseñará algunas formas nuevas o alguna información nueva para el tiempo del fin, precisamente con todos los detalles que viene con lo que le llamamos la escatología, ¿verdad?, del tiempo del fin. Sin embargo, obviamente no es cosa de ofender a nadie, ni mucho menos, ¿no? Y agradezco a la persona que puso ahí el comentario de paso. Es bonito y es lindo poder nosotros conversar, ¿verdad?, de una manera con mucho respeto. Y obviamente como cristianos, ¿verdad? Sin embargo, sí quiero mencionar esta parte, ¿no?, de que lo que yo comparto aquí con ustedes, mis estimados, es simple y sencillamente mi opinión. Y obviamente no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Lo que yo comparto con ustedes obviamente es lo que yo he aprendido a través de mi vida al ser adventista, ¿verdad? Para una gloria de Dios, soy adventista de tercera generación. Y de hecho, muchas de las cosas que comparto con ustedes son cosas que también hoy por hoy estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque pienso, ¿verdad?, en mi opinión, que no dejaremos de estudiar, no dejaremos de aprender y no dejaremos de tener mejor información o más información o ampliar nuestra información hasta que Cristo venga, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que ir buscando diariamente, junto con la oración, junto con el estudio de la palabra de Dios, y de esa manera poder en un momento dado, ¿verdad?, como diríamos, tener más y más y más luz hasta que Cristo venga. Recuerde que en cuestiones de profecía, no todo mundo puede decir que lo que está interpretando es lo mejor o lo correcto. Solamente hay que dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando y que el Espíritu Santo sea quien nos vaya, en este caso, anunciando el camino a seguir y día por día, ¿verdad? Eso vuelvo a repetir, con mucho respeto para todo mundo. Las opiniones de un servidor son solamente opiniones de un servidor. Si alguien no está de acuerdo conmigo y podemos dialogar, podemos cambiar de opinión, o un servidor puede cambiar de opinión, eso no importa. Si estamos equivocados, hay que entender que estamos equivocados, hay que aceptar que estamos equivocados y seguir adelante, aprendiendo, ¿verdad?, y caminando por el camino correcto como debe de ser, ¿verdad? Gracias a todos ustedes porque nos sintonizan
todas las semanas a través de diferentes estaciones de radio, a través de también algunos canales de televisión y por supuesto a través de YouTube y también en muchas estaciones de radio por internet, otras por FM también. Les agradecemos mucho a todos ustedes que nos están siguiendo constantemente. Y otra vez voy a repetir, con mucho respeto para todos ustedes y con mucho cariño, hacemos todo esto y traemos a ustedes esta información. Que de paso, gracias a Dios también muchas personas nos han enviado sus mensajitos, dándonos a entender y comentando, ¿verdad?, que han sido de mucha bendición en este caso lo que hemos compartido con ustedes. ¿Sabe? Que Dios sea glorificado en todo momento. Para esto lo hacemos para la honra y gloria de Cristo Jesús, ¿verdad? Que para eso hemos sido llamados como cristianos, por cierto. Todo cristiano tiene la responsabilidad de glorificar el nombre de Cristo Jesús con nuestro testimonio y con lo que estamos enseñando. Y recuerde, usted es cristiano, usted tiene la responsabilidad de llevar ese mensaje a otras personas para que también ellos entiendan lo que es la salvación y puedan salvarse, ¿verdad? Vamos a entrar en este caso al estudio del versículo de memoria que se encuentra en Hechos 15 y el versículo 11. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a tener una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo. Si le es posible, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro en forma de reverencia ante Dios y vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Señor, bendice de una manera muy especial a cada persona que se da cita para estudiar la lección junto con nosotros y también bendice a su familia, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda guiar todo el tiempo y constantemente nuestros pensamientos, nuestras acciones y también nuestra forma de vivir. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice, una vez más te pido por favor humildemente a cada persona que nos está siguiendo a través de YouTube, a través de las redes sociales, Señor, y Señor también que nos está siguiendo a través de diferentes estaciones de radio y de televisión. Esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados, como usted se ha dado cuenta, no he aparecido en la pantalla, usted que me está mirando a través de la televisión o a través del canal de YouTube. Nos estamos mudando de casa y no tengo todo el equipo con un servidor, ¿verdad? Pero ahí estamos. De igual manera, creo que ahora usted va a poder mirar más fuerte o más amplia la lectura, tanto de la lección también como de la Santa Biblia, ¿verdad? Así es que vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Hechos 15:11. Dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hablando aquí Pablo, hablando ante el concilio, obviamente, ¿no? Dice, nosotros vamos a ser salvos no porque somos judíos, no por lo que hemos hecho anteriormente o por nuestras costumbres, sino que seremos salvos igual que ellos. ¿Por qué? Por la gracia y por la fe que existe solamente en Cristo Jesús. Y solamente es a través de Cristo Jesús que tenemos la salvación. Y es lo que Pablo estaba tratando de dar a entender en este caso, en este versículo. Y por cierto, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Este versículo encierra en sí el mensaje completo de toda la lección. Así es que a través de la lección, aunque vamos a mirar ciertos puntos y de repente algunos puntos que estaban un poquito confusos y contrarrestaban algunas personas contra otras, vamos a mirar que este versículo en sí encierra el mensaje completo para la lección, ¿no? La salvación es solamente a través de Cristo Jesús, solamente por su sangre redentora y solamente es un regalo. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Esa es la única forma como podremos llegar al cielo, aceptando la salvación que Cristo Jesús ya nos ha otorgado, que el precio que Él pagó en este caso en la cruz para que usted y yo podamos tener la oportunidad de entrar al cielo. Entonces entramos a la parte del domingo de una buena vez y el título de la lección allí de este día se llama el punto en cuestión. ¿Cuál era el punto en cuestión? Muy bien, vamos a mirar allí en la pregunta que está en letras oscuras, Hechos 15 del 1 al 5, dice, ¿cuál era el problema que enfrentaba la iglesia? Y la respuesta de un servidor dice, los legalistas querían que los gentiles guardaran la ley de Moisés. Y sabe, quiero que mientras que vamos mirando esta lección usted vaya pensando en su corazón, vaya mirando cómo de pronto en nuestra misma iglesia podemos tener algunos aspectos que queremos que otras personas también nos vayan siguiendo, ¿verdad? Hay costumbres de repente, hay costumbres que de país a país varían, por cierto, pero lo que ha sido nuestra costumbre, alguien se convierte a ser
cristiano o adventista y queremos también imponer en ellos nuestras costumbres, ¿sabe? Bueno, aquí vamos a mirar un caso precisamente de lo que estaba sucediendo. Y vamos a entrar aquí a la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 15, del versículo 1 en este caso hasta el 5. Y dice la lectura bíblica así: entonces los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, estas personas que llegaban de Judea eran personas que habían llegado solamente porque ellos pensaban que hacían lo correcto al ir y de dar un mensaje de esa manera, ¿no? Ahora, nótese lo que ellos decían: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y la circuncisión era como le llaman allí ellos mismos, el rito de Moisés. Si ustedes no toman el rito de Moisés, no pueden ser salvos. O sea que, para que Cristo los pueda aceptar a ustedes, tienen que circuncidarse. Y vamos a mirar a continuación, ¿verdad?, cómo Pablo y Bernabé contrastaron esta forma de pensar, ¿no? Dice el versículo 2, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea que aquí se soltó, por así decirlo, vamos como decimos en México, ¿no? El desastre. Aquí comienza ya un pleito entre Bernabé y Pablo contra aquella gente que pensaba de esa manera y que estaba tratando de imponer la circuncisión para los gentiles. Dice ahí la segunda parte del versículo 2, dice: por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé, en este caso, al estar dialogando y teniendo esa discusión con estas personas de que si era necesario que se circuncidaran, que no era necesario, que sea necesario, que no era necesario, que sea necesario, y no pudiendo estar de acuerdo entre ellos mismos, entonces Pablo y Bernabé suben a Jerusalén para que entre todos a tener ahí el concilio, ¿verdad? El primer concilio, por así decirlo, una conferencia general, y entre todos allí, dirigidos obviamente por el Espíritu Santo, tener una solución a este problema que se estaba creando, ¿verdad? Entonces, ellos suben a Jerusalén, ¿no? Dice el número 3, dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Número 4, al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Número 5, pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que el punto de discusión, ¿no? Todavía había gente allá en estas regiones que estaban, por así decirlo, obligando a las personas a que se circuncidaran, o más bien diciéndoles: tienen que circuncidarse, tienen que circuncidarse, tienen que circuncidarse. Mas, sin embargo, acá en Jerusalén también había algunas personas que opinaban de la misma manera, obviamente, ¿no? Entonces es así como empieza esta reunión, y hay un punto muy grande, muy fuerte que aclarar. Y por supuesto, a esto fue que llegaron Pablo y Bernabé a este lugar, ¿verdad? Y como mencionamos anteriormente, ¿verdad?, vamos a ir mirando algunos aspectos que de pronto, hoy por hoy, tal vez la circuncisión no sea el problema para nosotros, porque es claro, y ha pasado mucho tiempo y ya esa costumbre quedó atrás, quedó olvidada, por así decirlo, pero hemos tomado otras costumbres que de pronto también queremos imponer a otras personas, ¿no? Y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado de pronto, ¿sí? Vamos a la parte roja, y en la parte del domingo, al pie de la página dice: ponte en el lugar de los judaizantes. ¿Qué argumentos podrías presentar para defender tu postura? Y la respuesta de un servidor que puse ahí, obviamente esta respuesta debe de ser muy, muy personal, ¿no? Dice: al creer que tenemos la razón, somos capaces de usar argumentos mismos que Dios nos dio, pero agregando o quitando según nuestra manera de pensar. Recuerde, y vamos a mirar en el siguiente día, cómo de hecho la circuncisión Dios la había puesto incluso para los extranjeros. Aquellas personas que se acercaban al pueblo de Dios y que querían ser parte del pueblo de Dios debían circuncidarse. O sea, los fariseos no estaban yendo en contra de un principio que era ilógico, porque vamos a mirar a continuación que de hecho Dios había puesto esta ley, y esta ley era también para los extranjeros. Así es que ellos estaban siguiendo de cierta forma lo que la Biblia decía, lo que la ley decía, lo que la palabra de Dios decía. Ahora, recordemos algo: ellos no entendían completamente la salvación de Cristo Jesús, el mensaje de Cristo Jesús, y ahí es donde podríamos decir que estaba el problema, ¿no? En la parte del lunes,
dice la lectura bíblica allí, y es donde vamos a entrar ahora a lo que les comentaba. Lee Éxodo 12, 43 a 49. Además de los israelitas de nacimiento, ¿quiénes debían circuncidarse? Entonces yo puse allí la respuesta, ¿no? De acuerdo a la cita bíblica, cualquier extranjero que quisiera ser parte del pueblo de Israel. De hecho, el título de este día, del lunes, es la circuncisión. Por lo mismo, vamos a mirar en este caso a Éxodo 12, y vuelvo a repetir, no espero que tenga ahí su Biblia y que me pueda seguir. Es importante que usted vaya mirando dentro de la misma palabra de Dios, palabra por palabra, y pueda subrayar y pueda también hacer sus notas, obviamente, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier cosa que surja, usted puede con confianza, ¿verdad?, hacernosla llegar, y con mucho gusto buscaremos la forma de contestarle también. Vamos a la lectura bíblica. Dice el versículo 43 de Éxodo 12. Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ley para la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, pero todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hayáis circuncidado. 45. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de allá, ni la quebraréis ningún hueso. Dice 47. Toda la congregación de Israel lo hará. Si algún extranjero habita contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, que le sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, pues será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley regirá para el natural y para el extranjero que habite entre vosotros. Comer la Pascua era un rito muy sagrado, y aquí Dios está diciendo: todo mundo que quiera participar de la Pascua debe estar limpio. Y recordemos que la circuncisión Dios la dio en el momento cuando el pueblo estaba en el éxodo, ¿verdad? Y era cosa de higiene más que otra cosa. Esa era la razón por la cual todos los varones se tenían que circuncidar, ¿no? Y allí entraron muchas leyes de la salud, precisamente. Esta es una ley de la salud que también era una costumbre que se quedó con el pueblo, en este caso el pueblo de Dios. Pero volvemos a repetir, ¿no? Era algo que Dios había puesto, y usted puede mirar aquí, puede analizar en esta cita bíblica, que fue un mandato de Dios. Entonces, cuando entra los judíos, los fariseos, ellos, conociendo la palabra de Dios, dicen: momento, todo mundo que quiera ser cristiano y que quiera aceptar la salvación de Cristo Jesús debe también circuncidarse. Y obviamente vamos a entrar ahora en citas bíblicas que Pablo dice todo lo contrario, ¿no? Dice la segunda pregunta allí, también en letras oscuras, dice: lee Romanos 3:13 y 1 Corintios 7:18 y Gálatas 3:28 y también Gálatas 5:6. ¿Cuál era la opinión de Pablo sobre la circuncisión? Bueno, en este caso, la respuesta de un servidor allí, mientras que leemos las citas bíblicas, dice: no era necesaria para la salvación. Por consiguiente, eso es algo que Pablo lo tenía bien claro, y él sabía de lo que estaba hablando, porque recuerde que Jesús fue quien lo hizo a él, de cierta forma, su apóstol o su discípulo, ¿no? Cuando Jesús se le aparece y él va aprendiendo, recuerde que Pablo se deja utilizar en este caso por el Espíritu Santo. Pablo fue llamado por Dios para llevar este evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, ¿no?, por así decirlo. Y mire, hoy por hoy, las cartas paulinas precisamente son de mucho valor, y qué hermoso saber que Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos da estas siguientes citas bíblicas. Vamos a mirar primeramente Romanos 3:30. Dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dese cuenta aquí algo interesante. La fe es la que nos justifica ante Dios, no el que esté circuncidado o el que no esté circuncidado en este caso, sino la fe. Pablo sabía y Pablo entendía claramente que ahora la circuncisión ya no servía de nada. Y mire lo que dice ahora en 1 Corintios 7:18. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. O sea, Pablo está diciendo: ya no tiene importancia la circuncisión en lo que a la salvación se refiere. Y sabe, a mí me han hecho esta pregunta algunas personas.
¿Es necesario circuncidarnos una vez más? ¿Sabe? Pareciera como que a estas alturas ya no es necesario, ¿verdad?, responder a estas preguntas, pero donde hemos estado dando algunas campañas, algunas personas todavía se acercan a un servidor y me preguntan, ¿es necesario circuncidarse? Porque la Biblia dice que hay que circuncidarse. Bueno, yo les digo claramente, ¿no? Les digo, eso es cosa del pasado. Y ahora, si usted quiere circuncidarse, le digo a una persona, ¿no? O quiere circuncidar a sus hijos, si lo quiere hacer, lo puede hacer, no hay ningún problema que lo haga. Solamente que si usted se va a circuncidar hoy por hoy, no es para salvación. O sea, la circuncisión no tiene que ver nada con la salvación en este caso, hoy por hoy. Recuerde, como dijo el apóstol Pablo, es la fe la que hace la diferencia hoy por hoy en lo que a la salvación se refiere. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es precisamente el mensaje. Ante Dios no hay ninguna diferencia entre quien esté circuncidado y quien no esté circuncidado, el que es judío, el que es griego, el que es gentil, no importa. No importa de qué nación tú seas, no importa el color de tu piel, Dios tiene un lugar apartado para ti. Lo único que tienes que hacer en este caso es aceptar ese regalo, ¿verdad?, de la salvación. Y tú tendrás la oportunidad, en este caso, de entrar al cielo. Si tú así lo deseas, por supuesto, y te preparas también. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Más claro no puede estar, ¿verdad?, en un texto bíblico que hable sobre la circuncisión. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, si tú tienes a Jesús en tu vida, no importa la circuncisión para la salvación. ¿Okay? Y como yo vuelvo a repetir, a una persona que me pide este consejo, le digo, si usted quiere circuncidarse por salud, por higiene, hágalo, no hay ningún problema. Solamente de que no piense que porque se circuncidó ahora, usted es más limpio o más cristiano que otra persona, ¿verdad? Bien, vamos a seguir adelante y seguimos en este caso con lo que es la parte allí del lunes todavía, en la parte que se encuentra al pie de la página, en la parte roja, dice, ¿cuál es el peligro de pensar que con solo ser miembro de la iglesia verdadera ya se obtiene la salvación? Y luego hay la respuesta de un servidor que puse, la iglesia y el asistir a ella no nos salva. Solamente por fe y la gracia de Dios encontramos la salvación, o la gracia de Cristo Jesús, como lo acabamos de leer con el apóstol Pablo, ¿no? ¿Sabe? Es triste que muchas personas piensen que solamente porque están yendo a la iglesia, porque llegamos el sábado a la iglesia, ya tenemos la salvación. ¿Y por qué digo esto? Porque pensamos de pronto que el simple hecho de estar yendo a la iglesia, de estar presente en la iglesia, ya cumplimos con lo que Dios está pidiendo. Y ya con eso nosotros vamos al cielo. Tenemos de entrada las puertas abiertas de par en par para poder entrar al cielo. Mi hermano, mi hermana, eso no es la salvación. En sí, la salvación es a través de Cristo Jesús. A través de la relación que tú tengas con Cristo Jesús es donde se va a notar si tú eres un fiel hijo de Dios. Recuerda que para poder entrar al cielo tenemos que ser todos fieles hijos de Dios. Tenemos que guardar, en este caso, los mandamientos de Dios. Tenemos que vivir una vida de acuerdo al principio bíblico. Todo lo que la Biblia nos dice, los consejos que nos da, debemos de seguirlos si tú quieres llegar o entrar al cielo en este caso. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, muchas personas de paso piensan que si llegan a las 11 de la mañana, ¿no? Digamos porque de las 11 a 12 es la hora común para el sermón. Muchas personas de hecho no llegan ni siquiera a la escuela sabática. Si usted se da cuenta y sabe eso donde quiera que vamos, en cualquier parte del mundo que hemos estado, vemos que a la escuela sabática llega muy poquita gente, ¿sabe? Pareciera como que la escuela sabática no es importante. Lo importante es el sermón nada más de las 11 a las 12. Ahí está el alimento espiritual. Ahí está en este caso la fuerza, ¿verdad?, del cristiano. Pues no, mi hermano, mi hermana. Ese no es precisamente el único momento en que usted debe de estar allí y pensar que solamente por eso usted puede entrar al cielo. De hecho, si una persona es verdaderamente hijo de Dios, estará presente y estará guardando el sábado de puesta del sol a puesta del sol. Y por supuesto, si usted está guardando el sábado de puesta del sol a puesta del sol, quiere decir que el sábado en la mañana, ¿sabe?, no lo va a utilizar usted para dormir un poquito más y quedarse en su camita un poquito más, ¿verdad?, descansando. Es verdad que el sábado es el día de descanso, pero ¿sabe?, es el día de descanso de nuestras labores cotidianas. Pero
qué mejor que estar cerca de Dios, ¿verdad? Estar en la iglesia, en la casa de oración de Jehová en este caso, ¿no? Así es que yo le pido a usted, por favor, no vea la iglesia como el barco de salvación solamente. Y solamente porque usted es miembro de la iglesia adventista no le garantiza tampoco, en ningún momento y de ninguna manera, que mañana usted pueda entrar al cielo. Lo único que le puede garantizar la entrada al cielo es que usted acepte la salvación de Cristo Jesús, la gracia de Cristo Jesús, y que busque la forma diariamente estar en comunión con Él a través de la oración, a través de su santa palabra y, por supuesto, seguir su santa palabra. Porque en otros casos también tenemos el otro punto donde muchas personas sí estudian la Biblia, sí oran también, pero no practican lo que están leyendo, no practican lo que están estudiando tampoco. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el conocimiento si nosotros no lo vamos siguiendo, verdad? Necesitamos, mis estimados, buscar la forma, por favor, de que lo que vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo, ir poniéndolo en práctica. No hay nada más triste que una persona predique algo y haga todo lo contrario, ¿verdad? No vive lo que predica en este caso. Vamos a la parte del martes. Entramos allí al título que lleva este día, el debate. Y rápidamente tenemos ahí la pregunta, dice, lee Hechos 15 del 7 al 11. La pregunta para contestar dice, ¿cuál fue la contribución de Pedro al debate en Jerusalén? Entonces ahí la respuesta de un servidor, si los antepasados no siguieron estas instrucciones al pie de la letra, ¿por qué ahora se tendría que imponer a los gentiles? Pablo no estaba de acuerdo, obviamente, que se impusieran detalles o reglas que en muchos casos ni siquiera el pueblo de Dios llevaba a cabo, ¿verdad? Lo cual quiere decir y nos da a entender de que había muchas personas dentro del mismo pueblo judío que tampoco se circuncidaban y no dejaban de ser, en este caso, el pueblo de Dios, ¿no? A lo que vemos aquí solamente, digamos, en forma de contexto, ¿no? Muy bien, vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 15 del 7 al 11. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Número 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Número 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es interesante y vuelvo a mencionar que pareciera que habían algunas personas que no podían llevar este rito tampoco y de hecho no dejaban de ser del pueblo de Dios, ¿no? Ahora, mis estimados, esta cita bíblica también se utiliza mucho para decir que ya no es necesario guardar la ley. Porque aquí Pablo está diciendo ya no es necesario. De hecho, algunas personas ponen a la ley de Dios, los 10 mandamientos, como un yugo que ni el pueblo judío pudo llevar, que los judíos no podían llevar. Entonces están poniendo, en este caso, fuera de contexto completamente, cambiando de una ley a otra completamente, ¿no? Porque la ley de la circuncisión, estamos hablando de la ley de Moisés, la ley ritual, una ley de salud, por así decirlo, que Moisés había puesto para el pueblo, obviamente por mandato de Dios, pero era algo totalmente diferente. Y volvemos a lo mismo otra vez, ¿no? Cuando Pablo habla de las leyes, aquí obviamente está hablando, y como ya miramos anteriormente, es refiriéndonos a Éxodo, que es lo que se le llamaba también la ley. La ley de Dios era la palabra de Dios, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y de esa manera usted puede analizar hoy por hoy que no estamos y no debemos de cambiar de una ley a otra. Porque, vuelvo a repetir, esta cita bíblica se utiliza bastantes veces para decir que no es necesario guardar los 10 mandamientos, que es algo muy difícil de llevar y no se debe de imponer hoy por hoy a los gentiles. Porque somos gentiles, no debemos de guardar los 10 mandamientos. Creo que es irracional pensar de esa manera, ¿no? Más aquí, usted puede mirar muy claro que estamos hablando de la ley de la salud, en este caso de la circuncisión, o la ley ritual que Moisés había puesto, ¿verdad? Antes para el pueblo judío, por supuesto, por mandato de Dios. Ahora, no dejemos de pensar en ningún momento lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Y recuerde que todo es por fe. Es verdad, la gracia es la que sobreabunda en este caso para nuestra salvación. Y eso es lo más importante, la gracia de Dios. No tanto
Igual, no tanto el guardar la ley, no tanto en la circuncisión, no tanto en ir a la iglesia o estar en la iglesia constantemente y todos los sábados. No porque no fallemos ni un solo sábado de aquí hasta que Cristo venga, eso nos va a abrir las puertas del cielo, como dijimos anteriormente. El hecho de que usted tenga una relación con Dios, el hecho de que usted se entregue a Dios y vaya, en este caso, reflejando el carácter de Cristo en su vida, en su testimonio, eso es lo que hará la diferencia. Ya dijimos en otras ocasiones, ¿no?, que la ley de Dios en ninguna manera nos puede salvar. Más sin embargo, porque somos salvos, hacemos en este caso cumplir la ley, ¿verdad?, en nuestras vidas en este caso, y de una forma muy, muy, muy individual. Muy bien, vamos a seguir la parte aquí del martes, y la segunda lectura bíblica que tenemos allí es Hechos 15 del 13 al 21. La pregunta para responder dice: ¿qué solución propuso Jacobo al problema de los gentiles? La solución que puso aquí o propuso Jacobo da a entender como que Jacobo tenía una posición alta, porque él habla con mucha autoridad, ¿no? Entonces usted lo puede corroborar incluso, de hecho, en Hechos 12, 17 y 21, 18, también en Gálatas 2, 9 y 12 también, ¿verdad? El versículo 12 de Gálatas 2. Pero la respuesta de un servidor que pusimos allí dice: que no se les obligase a llevar cargas innecesarias, pero que sí tomaran en cuenta las reglas importantes y que consistirían en un pecado en este caso. Es lo que Jacobo estaba proponiendo, ¿no? Vamos a leer la cita bíblica en este caso, y es los versículos del 13 al 21 de Hechos 15. Dice el versículo 13: cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. O sea, él pide la palabra. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Número 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Número 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Dando a entender aquí, ¿verdad?, que las cartas de Moisés o la ley, la Biblia en este caso, se predica cada sábado en las iglesias. Mas, sin embargo, hay ciertos detallitos que debemos de cumplir. Y en este caso aquí él está diciendo que no se contaminen con nada sacrificado a los ídolos. En este caso, si había un animal, que puede ser un toro o cualquier otro animal que se sacrificara para los ídolos, después de que se cocina, por lo regularmente se regala esta comida, ¿verdad? Entonces se le está pidiendo a estas personas: por favor, no se contaminen, no tomen nada de lo que se ha hecho para los ídolos, ¿no? Y sabe, hoy por hoy todavía existe algo semejante. Igual, otra vez, con muchísimo respeto, ¿no? De repente o de pronto hay cosas o alimentos o comidas que se hacen para los ídolos. Hay ocasiones donde se hace para algunos ídolos ciertos alimentos, y mis estimados, como fieles hijos de Dios, debemos abstenernos ciertamente de comer o ingerir esos alimentos, ¿ok? De la fornicación, obviamente, ¿no? El sexo antes del matrimonio o con una pareja que no es nuestra pareja está prohibido completamente. No podemos, obviamente, comer ningún animal que se haya ahogado, ¿verdad? ¿Y por qué? Es la pregunta que se hacen muchos, ¿no? ¿Por qué no de ahogado? ¿Qué tiene de malo el animal ahogado, no? Lo que pasa es que cuando un animal se está ahogando o está muriendo por estar ahogado, suelta adrenalina y suelta unas toxinas muy fuertes dentro de la sangre que se va hacia la carne, en este caso, ¿no? Hacia todo su cuerpo. Y si usted come el animal que fue ahogado, va a comer esas toxinas muy fuertes que en este caso nos está prohibiendo la palabra de Dios. Qué interesante que Dios está en todo y sabe que en cada detallito, ¿no? Porque ¿quién pensaría en un animal ahogado? Bueno, Dios pensó. Y Dios nos dice: por favor, no coman nada, ningún animal que haya sido ahogado en este caso, ¿no? Y por supuesto de sangre. Eso está prohibido también, porque en la sangre está la vida del ser humano. En la sangre también está la vida de cualquier animal, ¿verdad? Dice ahí el versículo
21 de esta cita bíblica, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique. Así es que para Moisés no hay ningún problema, todo el mundo lo puede predicar y todo el mundo lo está predicando, ¿no? En las iglesias, de donde he leído cada sábado, por cierto, no cada domingo, no cada otro día, sino cada sábado. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que tenemos esa hermosa esperanza también, cada sábado de llegar a la iglesia y poder participar de la lectura bíblica y por supuesto de los consejos divinos de Dios, ¿verdad? Muy bien, mirando al pie de la página, la parte roja ahí del martes, dice así: debido a esto, su decisión fue que no se impusieran más restricciones a los conversos gentiles, aparte de las que normalmente se requerían de los extranjeros que deseaban vivir en la tierra de Israel. Eso es algo que obviamente era lógico, ¿no? Y por supuesto, en cuestiones de salvación, ahí cambia completamente el panorama. Vamos a entrar a la parte del miércoles y dice el decreto apostólico. El decreto es una carta que se hizo en este caso, ¿no? Y vamos a mirar aquí precisamente esta, o parte de esta carta, ¿no? Que de paso, como usted puede leer en la lección, es el primer documento cristiano oficial que se hizo, ¿no? Vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Dice la pregunta ahí en letras oscuras, dice, lee Hechos 15 del 28 al 29. ¿Cuáles fueron las 4 prohibiciones que el concilio decidió imponerles a los conversos gentiles? La número 1 fue abstenerse de los sacrificados a los ídolos, como ya miramos. Número 2, también de comer sangre y por supuesto no comer ningún animal ahogado. Y por supuesto la fornicación, ¿verdad? No podían ellos participar de eso. Leemos allí en el versículo 28 y 29 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Y dice así: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Qué hermoso saber, ¿verdad? Que en todo Dios ha pensado y que el Espíritu Santo está guiando a su pueblo desde el principio. Y recuerde, esto pasó como ahí en el año más o menos 49 aproximadamente, ¿no? Según está aquí en la lección. Pero vamos a repetir. ¿Sabe? El Espíritu Santo tiene que estar guiando a su pueblo en todo momento. De otro modo, nos quedamos solamente con nuestras opiniones. Y es donde de repente o de pronto podemos equivocarnos. Si usted va a dar su opinión de lo que es la palabra de Dios, que de paso creo que todos la damos, ¿no? De cierta forma, y ¿nos podemos equivocar? Definitivamente que sí. Somos seres humanos y de pronto lo que pensamos de la palabra de Dios o lo que la Biblia dice no necesariamente quiere decir o constituye la verdad necesaria, ¿verdad? Y es donde vamos de pronto a lo que hablábamos al principio de la lección, recuerda. Y por eso mismo lo digo, porque, ¿sabe? Cada quien puede tener su opinión. Pero cuando el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, creo que todos debemos tener por lo menos a una similitud en lo que estamos interpretando o en lo que estamos estudiando también, ¿verdad? Por eso la doctrina, en este caso bíblica, que es la que sigue la Iglesia Adventista, estamos todos de acuerdo en la forma como se ha interpretado la doctrina, ¿verdad? La doctrina que creíamos es doctrina adventista, que para mí de cierta forma es doctrina bíblica, ¿no? Y es lindo saber esto, ¿no? Ahora, dése cuenta que cuando una persona ataca de cierta forma a la iglesia adventista, por lo regular se ataca al liderazgo, no se ataca a las doctrinas o a las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Por lo regular se ataca a las personas, ¿no? Y bueno, pues ya dijimos anteriormente, ¿no? Eso también no está bien y no deberíamos en ningún momento, ¿verdad?, permitir que Satanás nos utilice o que seamos un instrumento de Satanás para atacar a otra persona o criticar a otras personas, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, mis hermanos. ¿Sabe? En realidad que es mi deseo que nosotros como hijos de Dios podamos mantenernos firmes y podamos estar siempre preparándonos para que cuando Cristo venga podamos estar de pie. Porque recuerde, o vamos a estar de pie esperando y mirando a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos, o estaremos corriendo despavoridos buscando que las rocas o las montañas caigan sobre nosotros para que nos escondan de la presencia divina de Cristo Jesús en este caso, ¿verdad? Muy bien, al pie de la página del miércoles, ahí en la parte roja, dice: cuando surgen disputas, ¿de qué modo podemos aprender a reunirnos, a escucharnos entre todos y con un espíritu de respeto y humildad resolver los problemas? Qué hermoso fuera, ¿sabe?, que permitamos que el Espíritu Santo nos vaya guiando en todo momento.
Que constantemente sea Dios el que esté guiando nuestros pensamientos y nuestras reuniones también. Pero es triste ver que de pronto en algunas reuniones de las juntas directivas se hace una oración pidiendo la unción del Espíritu Santo para las decisiones, y entonces cuando termina la oración y comienzan las palabras, se comienza en este caso un espíritu de rebeldía y personas tratando de imponer lo que ellos creen que es lo correcto. Mi hermano, mi hermana, si hemos orado para que el Espíritu Santo nos vaya guiando, humíllate ante Dios, no ante el ser humano, no ante el pastor o a la junta o los demás hermanos que están allí en la reunión. Humíllate ante Dios y permite que sea Dios el que dirija quién es quién y dónde está la respuesta para cada detalle que está tratando en la junta. Si hemos pedido que Dios guíe nuestra reunión, que sea Dios en este caso el que dé la solución para cualquier problema o cualquier detalle, ¿verdad?, que se ha traído a la junta en este caso. Es triste ver a ancianos peleando por tratar de imponer su palabra, por tratar de imponer su autoridad en las juntas. Y también, de la misma manera, a pastores tratando de imponer lo que ellos creen que así debe de ser. Y solamente porque ellos piensan que así debe de ser. Otra vez, ¿a qué estamos jugando? ¿Y a quién creemos que podemos engañar o que vamos a engañar? A Dios nunca le podremos engañar. A la junta, a las personas alrededor, posiblemente. Pero sabes, a final de cuentas, Dios será quien nos va a juzgar por lo que estamos haciendo o por lo que estamos pensando o bien por nuestra actitud ante las demás personas. Que sea Dios verdaderamente el que habite en nuestros corazones y que sea Dios el que nos vaya guiando constantemente para pensar lo correcto y lo apropiado también. Bien, vamos a la parte del jueves. Dice la carta de Jerusalén. Al final de cuentas se manda o se envía una carta, la carta oficial. Dice la primera pregunta que hay allí en letras oscuras. Dice, lee Hechos 15 del 22 al 29. ¿Qué medidas adicionales dispuso la iglesia de Jerusalén en cuanto a la decisión del concilio? Bien, la respuesta de un servidor dice escribir una carta oficial para informarles la decisión tomada. Pues algunos hablaban dando palabras y poniendo reglas no oficiales. Y aquí es donde entramos a lo que hablábamos hace unos minutos atrás, que había unas personas que habían llegado a estas aldeas o a estos lugares, a estas regiones, tratando de imponer reglas solamente por decisión propia. No enviados por la iglesia, no enviados en este caso por ningún canal oficial, por así decirlo. Mas, sin embargo, algunas personas se tomaron la libertad de ir y tratar de imponer algunos aspectos. Vamos a leer, en este caso, vamos a la lectura bíblica que se encuentra en Hechos 15, 22 al 29. ¿Sí? Dice el 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre a Bersabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos. Eran personas importantes, eran personas de respeto. Más adelante dice que eran, de hecho, profetas también, ¿no? 23 dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos de los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia. Salud. Y aquí viene algo interesante en el versículo 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Cuando dice aquí guardar la ley, se está refiriendo en este caso a la ley de Moisés, no a los 10 mandamientos. Para que no haya ninguna persona que diga, aquí Pablo está diciendo que no deben guardar esa ley. Estamos hablando una vez más, recuerde, la circuncisión. En los 10 mandamientos no aparece la circuncisión y en los 10 mandamientos no hay algo referente a la salud de acuerdo a lo que Moisés había escrito para el pueblo, ¿no? Dice el versículo 25, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Ahí está la despedida, ¿no?, de esa carta. Así es que eso es lo que estaba pasando. Habían personas que iban y que daban instrucciones inapropiadamente o, digamos,
Y en muchos casos podríamos decir inapropiadamente, ¿no? Pero en realidad no eran oficiales las instrucciones que estaban dando, porque ellos estaban dando una instrucción que ellos pensaban que era lo correcto. Y de pronto podrían dar alguna opinión o alguna regla que estuviera correcta, ¿no? Pero recuerde, no era el canal oficial lo que estaba siguiendo en este caso, ¿no? Y ahora cuando se hace la carta, se manda a esas personas, que era ya en este caso un grupo enviado por los apóstoles, digamos preciso por la sede en este caso, ¿no? Por la conferencia general, como sería hoy por nosotros, para nosotros hoy por hoy. En este caso ya era un documento oficial y ahora aquí está diciendo, ¿saben? No hagan caso a una persona que venga solamente a mencionar. O sea, estoy parafraseando y obviamente dando a entender el contexto nada más, ¿no? No hagan caso a ninguna persona que venga a tratar de imponer algo que no es oficial o que no venga oficial de parte de nosotros. Ahora recuerde que leímos en Éxodo que Dios había puesto que los extranjeros también se circuncidaran. Ahora, ¿por qué cambió el punto? ¿Por qué cambió el parecer? Simple y sencillamente porque Jesús ahora ya había venido, había cumplido, en este caso, lo que los profetas habían anunciado, de que iba a venir, iba a morir, y con eso iba a dar la salvación a todo el mundo. Con eso pisaría la cabeza también de la serpiente, y obviamente ahora ya el panorama ha cambiado completamente. Ahora todas las leyes rituales antiguas quedaban olvidadas. Cuando Cristo viene, ya no es necesario sacrificar un cordero, ya no es necesaria la circuncisión y otros aspectos más que estaban antes ligados a lo que era el pueblo de Dios. Y recuerde que la circuncisión en realidad era una señal solamente, que en ningún momento usted va a encontrar, cuando se da la orden de la circuncisión, que iba a ser para siempre y que todo el mundo que se acercara al pueblo de Dios tenía por fuerza que circuncidarse. No va a encontrar usted eso que haya sido algo perpetuo o algo por siempre, ¿verdad? En ningún momento. Sin embargo, viene Cristo Jesús, eso termina. Ahí en la parte del jueves, el primer párrafo me pareció muy importante y me gustaría compartirlo con ustedes. Dice, la primera medida fue escribir una carta a los creyentes gentiles para informarles lo que se había decidido. La carta, escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, era un documento oficial que reflejaba la primicia de la iglesia de Jerusalén, desde luego, debido al liderazgo de los apóstoles, sobre las otras comunidades cristianas, redactada en el año 49 después de Cristo, que es la fecha más probable del concilio. Esta carta es uno de los primeros documentos cristianos que tenemos. La iglesia de Jerusalén también decidió designar a 2 delegados, Judas Barsabás y Silas, para que acompañaran a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía. Su misión era llevar la carta y confirmar su contenido. Muy bien, ahora vamos a seguir con la segunda pregunta que se encuentra allí en letras oscuras. Dice, lee Hechos 15 del 30 al 33. La pregunta que hay que responder dice, ¿de qué forma reaccionó la iglesia de Antioquía frente a la carta? La respuesta de un servidor, con gran regocijo, al notar que el Espíritu Santo estaba guiando a todos, tanto a ellos como gentiles y a los judíos también, ¿verdad? Qué hermoso saber. Pero vamos a mirar aquí la lectura bíblica en este caso, que se encuentra en Hechos 15 del 30 al 33. Dice la palabra de Dios así. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, se da cuenta ahí lo que mencioné anteriormente, ¿no? Consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabras. Hablaron y hablaron y hablaron y siguieron hablando. 33 dice, después de pasar algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. En este caso se refiere obviamente, ¿no?, a Jerusalén. Qué hermoso saber que el Espíritu Santo está con nosotros, mis hermanos, y que es el Espíritu Santo que va guiando a su pueblo en todo momento. Y sabe, eso es muy importante, sabe, porque entre todo el pueblo adventista a través del mundo tenemos la lección de escuela sabática y todos estudiamos la misma lección el mismo día y también el sábado repasamos toda la misma lección. Y por supuesto es importante que todos, aparte de estudiar juntos el mismo tema, que también estemos de acuerdo en su contenido, ¿verdad? Y eso también en su interpretación. ¿Sabe? Necesitamos estudiar. No espere para el viernes o para el sábado, por favor, tomar la lección, tomar la Biblia y prepararse. Especialmente si usted es un maestro de escuela sabática. ¿Sabe? Si usted es un maestro de escuela sabática, usted tiene una responsabilidad muy grande con esas personas que se acercan cada sábado a la escuela sabática para estudiar y para aprender más. Usted como maestro debe de informarse, debe de estudiar más y por supuesto debe de llevar un mensaje completo a su escuela sabática. Recuerde que
Cuando usted da ese mensaje en el sábado en la mañana en la escuela sabática junto con sus alumnos, usted está impartiendo la salvación, en este caso, a través del mensaje, ¿verdad? Porque el mensaje nos va a llevar a Cristo, obviamente, tarde que temprano. Pero si el mensaje no está claro, ¿a dónde va a llevar ese mensaje? Es importante que nosotros todos estudiemos y que nos dejemos utilizar por el Espíritu Santo una vez más, ¿no? Vuelvo a repetir, mi hermano, mi hermana, permite que sea Dios el que vaya guiando tus pensamientos, tus acciones y todo lo que pasa a tu alrededor. Y si tú eres miembro de la junta, cuando estés en la junta, humíllate ante Dios. Y vuelvo a repetir, no ante los hombres, ante Dios. Pero permite que sea el Espíritu Santo que vaya guiando. Si tú eres una persona que de pronto, y vamos a ser honestos con nosotros mismos, si de pronto tú eres el que está poniendo peros y peros y peros en la escuela sabática o en la iglesia misma, ten mucho cuidado de la forma como estás llevando tu vida. Porque estar poniendo peros y criticando y estar siempre yendo en contra de lo establecido por Dios, eso constituye de que tú o yo también podría ser, estemos siendo manejados por el enemigo y que seamos instrumentos del diablo en lugar de ser instrumentos de Dios y usados por Dios. Yo espero en Dios que busques la forma en todo momento de estar a cuentas con el Señor. Que el Señor te bendiga. Te pido por favor que sigas orando por un servidor, que sigas orando por el Ministerio de Fe y Esperanza. Estaremos yendo a Dios mediante a Costa Rica muy pronto, en octubre. Y pido sus oraciones, ¿verdad? Porque estamos yendo a varios otros lugares también dando seminarios en todo momento, ¿no? Cada sábado estamos en una iglesia diferente para una gloria de Dios y, ¿sabe? Siempre llevando el mensaje de salvación. Ojalá, yo pido que Dios nos ayude, ¿no? En todo momento, y pido sus oraciones para que Dios nos vaya guiando y que el seminario que demos, el tema que demos, los mensajes que demos, vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Igual tú, cuando te des un tema, asegúrate de que vaya de acuerdo con la palabra de Dios. Si es así, imagínate, si es así, lo que tú prediques va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que yo predique, de la misma manera. Lo que yo predique, de la misma manera. ¿Te das cuenta? De esa manera es que el Espíritu Santo nos puede unir a ti y a mí. No importa que tú vivas en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, no importa donde tú vivas. Pero sabes, si nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, sin duda alguna tendremos todos el mismo mensaje. ¿Y por qué? Porque es la misma salvación que el Señor ha impartido en este caso para todo el mundo. Otra vez, ora por nosotros, por favor. Recuerda, con fe y esperanza estamos preparando a las familias que formarán el pueblo que verá a Dios en el tiempo del fin. Tu amigo y hermano en Cristo, Joel Medina, se despide de ti en esta ocasión. Hasta la próxima. Hoy en día la fe se ha perdido y la esperanza parece no existir. Mucha gente sufriendo en el dolor y familias destruidas sin amor. Con la fe contemplarás lo imposible por la esperanza que solo existe en Jesús. Esa fe y esperanza te dará aquel gozo que Satán te arrebató.
cuidará. Esa fe y esperanza te dará aquel gozo que Cristo prometió. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios por la fe y la esperanza en Jesús. Fe y esperanza necesita este mundo para vencer, preparando las familias y el pueblo que verá a Dios por la fe y la esperanza en Jesús. Fe y esperanza.